La muerte de Jorge Negrete fue inesperada para muchas personas, inclusive para su esposa, María Félix. Pese a que el charro cantor había manifestado síntomas de enfermedad, nadie imaginaba que su final estaba cerca. A principios del año de 1953, Negrete estuvo hospitalizado por problemas hepáticos. Pese a eso, todos creían que solo quedó en un mal susto y que él se encontraría bien. Quizá ni siquiera el mismo actor tenía idea de que en ese mismo año perdería la vida. A María Félix le ofrecieron uno de los proyectos más ambiciosos que había tenido: firmar un contrato en Francia para filmar varias cintas en aquel país, pero la doña no quería irse, ya que miraba a Negrete muy débil, por lo cual pensó en quedarse a cuidarlo y posponer sus proyectos, pero él se negó, argumentando que no estaba dispuesto a quedarse en cama ni tampoco a encerrarla con él, así que la doña se fue. La enfermedad que padecía Negrete era cirrosis hepática, pese a que jamás abusó del alcohol. Esta enfermedad le dio un aspecto amarillento a la tez del actor, su hígado estaba inflamado y su físico deteriorado. Con la esperanza de recuperarse, a Negrete se le dispuso de una lujosa habitación en una clínica privada en donde tendría comodidades como un televisor, una mesa de trabajo, una consola, etc., donde recibía a su familia admiradora hacia la prensa. Además, desde allí seguía atendiendo asuntos de la ANDA. En la clínica, lugar donde convalecía, Negrete dispuso de un lugar para llenarlo de fotos de su esposa, María Félix, mientras ella se encontraba en Francia por motivos de trabajo. Pocos sabían que el charro cantor estaba lleno de deudas debido a los gastos que le habían causado su enfermedad y por excesos en los gastos de María Félix, así que pese a estar convaleciendo, decidió aceptar ir a Los Ángeles, California, a una serie de presentaciones por las cuales recibiría una buena cantidad en dólares. Con ese dinero tenía pensado salir de las deudas que lo aquejaban y seguir consintiendo a su esposa, pero esa decisión lo acercaría a la tumba. Se fue a Estados Unidos, ignorando los consejos de sus médicos y sus familiares, y además, al llegar a Los Ángeles, sin haber descansado de su viaje, asistió a una pelea de box, en la cual, emocionado, vomitó sangre en 2 ocasiones, por lo que fue llevado al Hospital Cedros del Líbano. Una de sus varices en el esófago se le reventó y esto le provocó una hemorragia. Eso ocurrió el 23 de noviembre de 1953, una semana antes de su cumpleaños 42. Los últimos días de Jorge fueron muy dolorosos, tristes y angustiantes. Días antes de su muerte, el actor apenas había cumplido 42 años de edad y tan solo tenía un año de casado con María Félix. La enfermedad fue tan grave que terminó en devorar su aspecto físico, dejándolo casi en los huesos. Debido a su recaída en su padecimiento hepático, Jorge fue obligado a internarse en el Hospital Cedros del Líbano, en Hollywood. Allí fue sometido a diversos estudios y aparentemente su estado de salud mostraba mejoría según los informes del hospital. Estando enfermo en la camilla del hospital, Negrete llamó a María Félix y le avisó que pese a lo que se decía en noticias de su estado de salud, que no se preocupara, que él se encontraba bien. Pero el 29 de noviembre, 6 días después, su estado de salud empeoró. Tuvo una nueva hemorragia. Tan grave era la situación que el médico llamó a la doña para avisarle que posiblemente su esposo no saldría del hospital con vida. La doña inmediatamente se regresó desde Francia hasta Los Ángeles, dejando el rodaje de su película. Estando en el hospital, el 4 de diciembre encontró a su esposo en estado de coma, debido a que la última hemorragia que tuvo el actor fue muy grave. «Negro, aquí estoy», fueron las palabras que le dijo María Félix a Negrete, y como algo milagroso, él abrió sus ojos, que estaban amarillentos. Pese a que abrió sus ojos, no pudo hablar, solo la vio con agradecimiento y de nuevo cerró sus ojos, para no volverlos a abrir jamás. Ella se mantuvo a su lado hasta que él murió el 5 de diciembre de 1953. Jorge Negrete sufrió mucho sus últimos días. La pregunta aquí es esta: ¿Jorge Negrete se hubiera salvado si hubiera guardado reposo? Si bien la cirrosis no tiene cura,
Cuando es diagnosticada tempranamente se puede revertir. Sin embargo, cabe decir que la enfermedad de Negrete no fue diagnosticada a tiempo. Pese a eso, si el actor hubiese tomado las medidas adecuadas, hubiera podido prolongar un poco más sus años de vida. La cirrosis en sí no tiene cura, aunque sí se puede vivir con ella durante muchos años, evitando la progresión y las complicaciones. Debido a que Jorge Negrete dejó de guardar reposo, eso ocasionó que tuviera una recaída de la que ya no pudo recuperarse.